el arte apela a cuestiones muy profundas en el hombre. Siempre el arte tiene una expresión consciente y una expresión inconsciente. Bueno, yo me llamo Ernesto Domenech, soy abogado, trabajo en el Poder Judicial desde siempre. Siempre para mí empezó en 1972 y trabajo en la Facultad de Derecho, Instituto de Derechos del Niño. Además soy profesor de penal, de Derecho Penal. Tal vez me pregunto qué estoy haciendo acá. Y acá lo que estoy haciendo es prologando el libro de una amiga muy querida. ¿Por qué? Porque siento un respeto grande en función de lo hecho en un proyecto que tiende a ocupar un sitio que no está ocupado o muy ocupado contemporáneamente, que es el de generar prácticas a partir de una ley. En general, cuando nosotros pensamos las leyes como una cosa de otro, como pensamos las leyes como algo que constriñe y creemos que no nos pertenecen, no nos apropiamos de la ley. La ley es algo foráneo para nosotros. En general también la ley suele ser el gran culpable. Cuando no nos gusta algo, culpamos a la ley. En un momento culpamos a la legislación de infancia. Tal vez sin advertir que la ley somos en el fondo nosotros mismos. Que la ley es un producto que en una democracia nos pertenece. Que la ley es algo que nosotros interpretamos y aplicamos. Y que para que la ley hable, somos nosotros los que tenemos que ponerle voces. Somos nosotros los que tenemos que hacer cosas con ella. Uno de los problemas grandes que tenemos contemporáneamente en materia de infancia es que hemos puesto un énfasis desmesurado en la ley. Hemos creído que una reforma legislativa iba a venir a resolvernos los problemas y las leyes se sucedieron y los problemas subsisten. No me estoy oponiendo a la modificación de las leyes. Lo que estoy queriendo decir es que para que una ley sea eficaz necesita personas que sepan hacer cosas con ellas. Lo que de alguna manera nos devuelve, como si estuviésemos mirándonos en un espejo, una imagen nuestra invertida. Ya no podemos quejarnos más y tenemos que asumir la responsabilidad de hacer cosas con las leyes. En particular, creo que es relevante trabajar con el arte y la infancia, porque particularmente creo que en las experiencias que le he visto hacer a Verónica tiene un contenido lúdico muy grande, tiene un contenido de juego muy grande, y son esas ocasiones de juego en las que los chicos recobran la espontaneidad, recobran la libertad y dan su opinión libremente. Los psicólogos suelen decir que si uno quiere escuchar a un niño no tiene que interrogarlo, tiene que dejar que juegue. Y eso mismo es lo que ocurre en estos casos. Generar un espacio, generar una posibilidad implica que el chico asuma y reconozca su propia palabra. Entonces, detrás de un dibujo, detrás de una intervención, detrás de una cerámica, en realidad hay un chico hablando, un chico sujetándose a una regla y haciendo cosas con ellas, que para mí esa es la condición del niño sujeto de derechos. El niño que pueda apropiarse de su palabra, de su opinión y que puede hacer cosas respetando una regla. La otra cosa que me parece importante es que en relación a las reglas y al juego, no podemos entender un juego sin reglas. Nadie se imaginaría que puede existir un juego, imaginemos un juego deportivo, o no, sin reglas.
pero que el desafío es no solamente contar con las reglas, sino poder realmente llevar adelante cosas con las reglas, construir cosas con las reglas, hacer cosas con las reglas. Y este tipo de propuestas y este tipo de proyectos me parece que aportan y mucho a esta construcción de la subjetividad y a esta construcción del derecho. Porque el chico no solamente se convierte en sujeto de derecho, sino que se convierte en alguien que realmente se apropia del derecho, lo lleva adelante ese derecho. A veces en el pensamiento jurídico, no sin razón, hacemos hincapié en cómo un derecho se transgrede, cómo la identidad se vulnera, cómo la libertad se sesga, cómo la propiedad se pierde. Pero no ponemos énfasis en cómo construimos la identidad, cómo construimos los vínculos y los lazos sociales en los que nos tenemos que mover. Y este tipo de propuestas hace el camino exactamente inverso. No se plantea la transgresión para reclamar una sanción por esa transgresión. Lo que se plantea es la construcción, el poder realmente llevar adelante una actividad en la que se pongan en juego otros derechos del niño. Por eso tengo la sensación que un proyecto así pone en ejercicio muchos derechos de la Convención y ocupa un lugar que es un lugar que merece ser compartido. Por eso creo que merece ser publicado, para que otros puedan también pensarlo, puedan pensar a partir de esta propuesta y puedan repasar sus prácticas. Yo creo que en estas instituciones, como en otras, si no repasamos las prácticas, no vamos a poder hacer transformaciones perceptibles. Y yo creo que en las prácticas hay un verdadero ejercicio político, yo les diría una especie de micropolítica en lo que uno define lo que uno hace todos los días. Entonces no solamente el niño va a ser sujeto de derecho porque haga esto, sino uno va a ser un auténtico sujeto que no deposita su responsabilidad en un legislador, no deposita su responsabilidad en un juez, no deposita su responsabilidad en un guardador o en un tutor, sino que se apropia de los actos que uno quiere llevar adelante. Me parece que el mundo de las prácticas es un mundo político por excelencia, porque permite el máximo de la representación posible, que es la representación de uno mismo en el acto de uno mismo. Es decir, es hacer realmente de uno un sujeto político en un sentido muy profundo. Estoy hablando en este sentido de política, ¿no es cierto?, de una acción transformadora en función de ciertos valores. El paradigma de los 90 era un paradigma que mereció haberse estudiado más. No para seguirlo, tenía algunas dificultades que realmente eran graves. En lo que es el sistema de responsabilidad penal de los niños tenía problemas serios y severos, y en el aspecto que llamaba asistencial también. Pero no todo, conjeturo, era inadecuado. Y hacía falta, me parece, un sedazo para poder discriminar lo inadecuado de lo adecuado. Yo estoy seguro que no todo era inadecuado, porque no creo mucho en la lógica del blanco y del negro. No puedo creer mucho en la lógica del amigo y del enemigo. Creo que en el entrecruce de estas cuestiones se pueden discernir otros problemas. Y a mí me parece que una de las dificultades que hay es que hemos realmente hecho leyes interesantes, muy principísticas, muy valiosas, pero nos falta un trecho grande para que los niños tengan satisfechos sus derechos. Y en el año 89, cuando la Convención de los Derechos del Niño tuvo consagración legislativa en el país, crecía la mortalidad infantil. Ese es un mal pronóstico para años más adelante. Bueno, ahora estamos en los años más adelante. Entonces me parece que solo contar con buenas leyes o solo poner énfasis en las leyes es absolutamente insuficiente.
que se necesita mucho más, que necesitamos repasar nuestras instituciones, que tenemos que mirar nuestras prácticas cotidianas y sobre todo tener en cuenta que tenemos que tener mecanismos que nos permitan una cierta humildad, aceptar que en determinado momento podemos habernos equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque ciertas creencias hay veces que no se pueden cumplir. Hay niños que no tienen padres, hay niños que no tienen personas que los contengan y hay que pensar respuestas para estas cuestiones. Es necesario tener presente esto y poder armar alternativas vitales, o sea, alternativas que les permitan dar un sentido a la vida de estos niños, mecanismos de contención que no sean efímeros. Hay ciertos mecanismos de contención que a veces son muy efímeros. En muy poco tiempo nadie contiene a nadie. Entonces, y alguna de las peores cosas que pueden suceder es estar boyando por distintos sitios, boyando por la calle, boyando por las escuelas, boyando por los institutos, boyando por las familias. Entonces, esta elevada inestabilidad me parece que no es buena. Me parece que uno tiene que encontrar algún anclaje que permita decir, bueno, sigo moviéndome, pero dentro de parámetros y límites que me permitan sujetar. Me acuerdo que cuando aparecía el paradigma de los derechos del niño, decían el niño no debe ser objeto de reformas. Es cierto, pero hay que promoverle anclajes para que él pueda ser sujeto de derecho, para que realmente pueda ser respetado y construirse como persona. Nosotros no tenemos que pensar que la categoría de niño nos puede desresponsabilizar como adultos. Un niño no puede convertirse en una persona que haga que el adulto no asuma su responsabilidad como adulto. Lo digo en función de la palabra misma del niño. La convención habla de una palabra, de una opinión libre, pero bajo ciertas situaciones, bajo ciertos marcos, bajo ciertos parámetros. Y nosotros corremos el riesgo de desresponsabilizar al Estado de una misión esencial. Y a mí que me disculpen los promotores del paradigma que quieran, pero cuando el patronato responsabilizaba al Estado, daba una buena idea, tal vez muy mal ejecutada, tal vez realizada con autoritarismo, tal vez con un esquema de familia que no es el que tenemos ahora, pero que tienen que aparecer la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del adulto, acompañando los procesos del niño. A mí no me cabe la menor duda. Y creo que ese es un camino que nos falta recorrer, que tenemos que preverlo. El arte para mí es esencial en la vida del hombre, digamos, ¿no? Hay muchas manifestaciones artísticas disímiles, muchas formas distintas. Sería muy difícil pensar una historia del hombre sin una historia del arte. Uno tendría que pensarlo también desde ese lugar. Lo que me resulta relevante es que el arte apela a cuestiones muy profundas en el hombre. Es decir, son de esas cosas que se dicen de un cierto modo que de otro modo no se pueden decir del todo. Donde uno se atreve a cosas que de otro modo no se atrevería. Y es curioso porque utiliza un límite para decir lo indecible. Entonces creo que eso tiene un valor muy grande, muy grande. Más allá de otras cosas que se pueden justificar como decir que bueno, que es un estímulo grande a la creatividad. E insisto en esto, en que para poder tener una comunidad sustentable, no solo tenemos que tener recursos, digamos, tenemos que tener creatividad para saber qué hacer con ellos o en su defecto qué hacer con la carencia. Entonces yo creo que todas estas cuestiones hacen del trabajo artístico un trabajo de enorme relevancia. Hay una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum, que hace hincapié en lo fundamental que es la enseñanza del arte en la escuela primaria y curiosamente también en facultades de Derecho. Ojalá nosotros pudiéramos tomar en la mochila esa observación. El arte a veces tiene cosas muy valiosas en el sentido que implica ponerse en el lugar del otro. Hace un esfuerzo por ponerse en el lugar del otro.